¿Alguna vez te has preguntado si estamos viviendo en los últimos días? Imagina que hace más de un siglo, 3 niños pastores en un pequeño pueblo de Portugal afirmaron haber recibido mensajes de la Virgen María, predicciones tan impactantes que 2 de ellas ya se han cumplido. Pero ¿qué pasa con la tercera y última profecía, una revelación tan perturbadora que podría cambiar el destino de la humanidad? Hoy, en medio de la creciente incertidumbre global, la pregunta se hace cada vez más urgente. ¿Estamos al borde de una catástrofe predicha hace más de 100 años? Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que ves el futuro para siempre. En 1917, en un pequeño y apartado rincón de Portugal, 3 niños pastores, Lucía, Jacinta y Francisco, afirmaron haber sido testigos de algo extraordinario. En una serie de 6 apariciones, la Virgen María les confió 3 mensajes que se conocerían más tarde como las profecías de Fátima. Estas revelaciones no solo capturaron la imaginación de millones de personas en todo el mundo, sino que también dieron lugar a un misterio que sigue sin resolverse completamente hasta el día de hoy. Las 2 primeras profecías ya se han cumplido, relacionadas con visiones del infierno y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, es la tercera profecía la que ha dejado al mundo en vilo, envuelta en secretismo y controversia. ¿Por qué? Porque se dice que predice una catástrofe tan devastadora que si llegara a suceder, cambiaría para siempre el curso de la historia humana. A medida que avanzamos en el año 2024, la inquietud sobre esta profecía crece. Los tiempos que vivimos están llenos de incertidumbre, conflictos globales, crisis ambientales y una creciente sensación de que algo grande está por suceder. En este contexto, la tercera profecía de Fátima se ha convertido en un tema de gran interés, no solo para los creyentes, sino para todos aquellos que sienten que el mundo está cambiando de manera irrevocable. Hoy, exploraremos en profundidad estas profecías, desentrañaremos sus misterios y analizaremos qué significan para nosotros en este momento crucial de la historia. ¿Estamos preparados para lo que podría estar por venir? Acompáñanos mientras investigamos uno de los enigmas más grandes del siglo XX y su posible impacto en nuestro presente. En 1917, en el tranquilo y remoto pueblo de Fátima, Portugal, 3 jóvenes pastores, Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco Marto, afirmaron haber sido testigos de algo extraordinario. 6 apariciones de la Virgen María entre mayo y octubre de ese año. Estas visiones ocurrieron en un periodo de gran inestabilidad global, ya que la Primera Guerra Mundial estaba en su apogeo y Europa se encontraba sumida en el caos y la desesperanza. En cada una de estas apariciones, la Virgen les confió a los niños mensajes que más tarde se conocerían como las profecías de Fátima. Estas profecías no solo ofrecían advertencias apocalípticas, sino que también brindaban promesas de esperanza, siempre y cuando la humanidad siguiera las indicaciones divinas. El primero de estos secretos fue una visión aterradora del infierno, un lugar de tormento eterno reservado para las almas de los pecadores. Lucía describió cómo la Virgen María les mostró una imagen fugaz, pero profundamente impactante del infierno, donde las almas de los condenados estaban atrapadas entre llamas y sufrían un dolor indescriptible. Este fue un momento decisivo para los niños, que quedaron profundamente afectados por lo que vieron. Según Lucía, la Virgen les dijo que muchas almas estaban en grave peligro de condenación eterna, pero que este destino podría evitarse si la humanidad se arrepentía y comenzaba a rezar el rosario con devoción. Este primer mensaje subraya la importancia de la oración y la penitencia como medios para evitar el castigo eterno, recordando a todos la gravedad del pecado y la misericordia divina disponible para aquellos que buscan redención. El segundo secreto, revelado por Lucía en 1941 a petición del obispo de Leiria, trataba sobre la inminente finalización de la Primera Guerra Mundial y la advertencia de otra guerra aún más devastadora si la humanidad no se arrepentía. La Virgen María predijo que una segunda guerra, aún más destructiva,
estallaría durante el pontificado de Pío XI, lo que efectivamente ocurrió con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, aunque Pío XI murió meses antes, en 1939, lo que hizo que la predicción se cumpliera durante el breve pontificado de su sucesor, Pío XII. Además, la Virgen solicitó la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, advirtiendo que si no se cumplía esta petición, Rusia esparciría sus errores por el mundo, lo que se interpretó como una referencia al comunismo y a las persecuciones religiosas que siguieron en el siglo XX. Este mensaje vincula directamente la paz mundial con la obediencia a las peticiones divinas, destacando la influencia de la espiritualidad y la fe en los asuntos globales. La tercera y última profecía es la más enigmática de todas y ha sido objeto de innumerables debates, teorías y especulaciones a lo largo de los años. Este secreto fue escrito por Lucía en 1944 bajo la dirección de su confesor y con una orden explícita del obispo de Leiria. Lo selló en un sobre que debía ser abierto por el Vaticano en 1960, ya que la Virgen había dicho que entonces sería más claro. Sin embargo, cuando finalmente se reveló en el año 2000, lo que contenía parecía ser una visión simbólica de un gran sufrimiento para la Iglesia y el mundo. En esta visión, Lucía describió a un obispo vestido de blanco, que muchos interpretaron como el Papa, siendo asesinado junto con otros clérigos y laicos, mientras una ciudad en ruinas se desploma a su alrededor. El Vaticano interpretó esta visión como una referencia al fallido intento de asesinato del Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, exactamente 64 años después de la primera aparición de la Virgen en Fátima. Sin embargo, muchos fieles y estudiosos han argumentado que esta interpretación no explica completamente el contenido del tercer secreto y que podría haber más detalles ocultos o no revelados al público. Esta ambigüedad ha llevado a teorías que sugieren que el Vaticano podría haber retenido partes cruciales de la profecía, quizás por ser demasiado perturbadoras o porque su verdadero significado aún no se ha cumplido. Las dos primeras profecías de Fátima se consideran ampliamente cumplidas, con la visión del infierno y las predicciones sobre las guerras mundiales que marcaron el siglo XX. Sin embargo, la tercera profecía sigue siendo una fuente de misterio y preocupación. Algunos creen que la visión de Fátima ya se ha cumplido con los eventos del siglo pasado, mientras que otros piensan que se refiere a un acontecimiento futuro que aún no ha tenido lugar. La posibilidad de un cumplimiento futuro de la tercera profecía alimenta las teorías de conspiración y mantiene viva la fascinación por este misterio. A medida que el mundo enfrenta nuevos desafíos, la tercera profecía de Fátima sigue siendo relevante, no solo como una advertencia de posibles calamidades, sino también como un llamado a la fe, la oración y la preparación espiritual. La incertidumbre que rodea este secreto sirve como un recordatorio de los misterios no resueltos del pasado y de las advertencias divinas que podrían tener un impacto significativo en nuestro futuro. En el año 2000, el Vaticano finalmente decidió publicar el texto de la tercera profecía de Fátima, poniendo fin a décadas de especulación y curiosidad. La revelación oficial fue presentada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI. Según el Vaticano, la tercera profecía consistía en una visión simbólica que predecía el atentado contra la vida del Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981. En esta visión, Lucía describió a un obispo vestido de blanco que era atacado y asesinado junto con otros clérigos y laicos mientras una ciudad en ruinas se desploma a su alrededor. El Vaticano interpretó esta visión como una metáfora del sufrimiento de la Iglesia en el siglo XX, marcado por las persecuciones y los ataques contra la fe. La figura del obispo vestido de blanco fue identificada como el propio Papa Juan Pablo II, quien milagrosamente sobrevivió al atentado en la Plaza de San Pedro. Esta interpretación oficial
fue acompañada de un mensaje de esperanza, señalando que, a pesar de las dificultades, la Iglesia finalmente triunfaría. A pesar de la publicación oficial, no todos quedaron convencidos de que la tercera profecía había sido completamente revelada. Algunos estudiosos y fieles sugieren que el Vaticano podría haber ocultado partes cruciales del mensaje original, posiblemente porque eran demasiado perturbadoras o difíciles de interpretar. Una de las principales críticas es que el texto revelado no incluye ninguna mención directa a los eventos catastróficos que muchos esperaban, como una gran guerra o un desastre natural de proporciones apocalípticas. Además, el texto publicado no contiene ninguna de las palabras atribuidas a la Virgen María, lo que ha llevado a algunos a cuestionar si realmente se trata de la profecía completa. Se ha especulado que la tercera profecía podría incluir referencias a la apostasía dentro de la Iglesia, la corrupción del clero o incluso la infiltración satánica en el Vaticano, temas que habrían sido considerados demasiado polémicos para ser revelados públicamente. Las dudas sobre la revelación oficial han dado lugar a numerosas teorías de conspiración. Algunos creen que el verdadero contenido de la tercera profecía sigue siendo un secreto guardado celosamente por el Vaticano, mientras que otros piensan que solo una parte del mensaje fue revelada al público. Entre las teorías más populares está la idea de que la tercera profecía predice una gran catástrofe global, como una guerra nuclear o un colapso económico mundial, que aún no ha ocurrido. Otra teoría sugiere que la tercera profecía contiene una advertencia sobre la infiltración de fuerzas malignas dentro de la Iglesia Católica. Esta interpretación se basa en parte en las palabras atribuidas a la Virgen en apariciones posteriores, como las de Akita en Japón, que también advirtieron sobre un gran conflicto dentro de la Iglesia. Estas visiones fueron vistas por algunos como una continuación del mensaje de Fátima y han alimentado la creencia de que la tercera profecía podría estar relacionada con una crisis interna en la fe católica. El Vaticano ha respondido a estas críticas y teorías de conspiración de manera firme, reiterando que la tercera profecía ha sido completamente revelada y que no hay ningún otro texto oculto. El cardenal Tarcisio Bertone, quien jugó un papel clave en la divulgación del secreto en el año 2000, insistió en que no existe ninguna parte adicional del mensaje que haya sido retenida. Según él, la visión publicada representa la totalidad del tercer secreto, y cualquier especulación adicional es infundada. Además, el Vaticano ha subrayado que el propósito de la profecía no es predecir eventos futuros específicos, sino más bien ofrecer una advertencia general sobre los peligros que enfrenta la humanidad si se aleja de la fe. En este sentido, la interpretación oficial pone un mayor énfasis en la necesidad de oración, arrepentimiento y conversión como medios para evitar las calamidades descritas en la visión. A pesar de las controversias, las profecías de Fátima, incluida la tercera, siguen teniendo un impacto significativo en la fe católica. Para muchos creyentes, estas revelaciones son un recordatorio de la necesidad de estar espiritualmente preparados y de vivir de acuerdo con los mandamientos divinos. Además, la historia de Fátima ha inspirado una gran devoción a la Virgen María, y el mensaje de oración y penitencia sigue resonando en las prácticas religiosas de millones de personas en todo el mundo. Por otro lado, las especulaciones y teorías sobre el verdadero contenido de la tercera profecía han mantenido viva la fascinación por este misterio, atrayendo tanto a creyentes como a curiosos. La incertidumbre que rodea a esta revelación ha generado un debate continuo sobre el papel de la Iglesia en la interpretación y difusión de mensajes proféticos, así como sobre la naturaleza del secreto y la verdad en la fe. A medida que el tiempo avanza y nos enfrentamos a un mundo cada vez más incierto, la tercera profecía de Fátima continúa siendo un tema de interés y debate. Aunque el Vaticano ha ofrecido una interpretación oficial, las preguntas y dudas persisten, manteniendo este misterio vivo en la conciencia colectiva. Sea cual sea la verdad, lo que queda claro es que el mensaje de Fátima, con su llamado a la oración y a la conversión,
sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace más de un siglo. A medida que avanzamos en el año 2024, el mundo se encuentra en un estado de incertidumbre y cambio constante. Las tensiones geopolíticas, las crisis ambientales y los desafíos económicos se combinan para crear una sensación de inestabilidad global. En medio de este panorama, la tercera profecía de Fátima ha resurgido como un tema de interés, especialmente entre aquellos que buscan respuestas en tiempos de dificultad. La pregunta que muchos se hacen es, ¿podría la profecía de Fátima estar advirtiéndonos sobre algo que está por suceder en nuestro tiempo? Varios eventos recientes han llevado a algunos a especular que la tercera profecía de Fátima podría estar relacionada con nuestro presente. La pandemia global de COVID-19, por ejemplo, ha sido vista por algunos como un preludio a las calamidades más grandes que podrían estar por venir. Además, las crecientes tensiones entre las potencias mundiales, con amenazas de conflicto nuclear y guerras cibernéticas, han intensificado las preocupaciones sobre un posible desastre global, similar a lo que muchos creen que la profecía podría estar advirtiendo. El cambio climático y sus efectos devastadores también han sido mencionados en este contexto. Las olas de calor sin precedentes, los incendios forestales y las tormentas extremas han llevado a algunos a preguntarse si estos fenómenos naturales son parte de los castigos que, según la profecía, podrían azotar a la humanidad si no se arrepiente y regresa a la fe. Más allá de las posibles conexiones con eventos específicos, muchos teólogos y líderes religiosos interpretan la tercera profecía de Fátima como un llamado urgente a la conversión espiritual. Según esta perspectiva, el verdadero mensaje de la profecía no es tanto una predicción detallada de eventos futuros, sino una advertencia sobre los peligros de alejarse de Dios y las consecuencias que ello podría traer para el mundo entero. Este enfoque espiritual sugiere que, independientemente de los eventos que ocurran en el mundo, lo más importante es cómo respondemos a ellos a nivel personal y colectivo. La profecía, entonces, se convierte en un recordatorio de la importancia de la oración, la penitencia y la búsqueda de la paz interior en tiempos de crisis. Para muchos creyentes, la fe es una fuente de esperanza y fortaleza en medio de la incertidumbre. La historia de Fátima y sus profecías han inspirado a millones a reflexionar sobre sus vidas y a buscar una conexión más profunda con lo divino. En un mundo donde las respuestas parecen escasas y los desafíos son abrumadores, el mensaje de Fátima ofrece una guía sobre cómo enfrentar el futuro con confianza y serenidad. El llamado a la oración y a la penitencia, que fue central en las apariciones de Fátima, sigue siendo relevante hoy en día. Al tomar estos mensajes a corazón, los fieles pueden encontrar consuelo y dirección, no solo para ellos mismos, sino también para el bienestar del mundo en general. Mientras el mundo avanza en el año 2024, la tercera profecía de Fátima sigue siendo un tema de gran relevancia. Ya sea vista como una advertencia sobre eventos catastróficos o como un llamado a la conversión espiritual, esta profecía ofrece una perspectiva que invita a la reflexión y a la preparación. En tiempos de incertidumbre, el mensaje de Fátima nos recuerda la importancia de la fe, la oración y la búsqueda de la paz, tanto en nuestros corazones como en el mundo que nos rodea. A lo largo de este video, hemos explorado el misterioso y fascinante caso de las profecías de Fátima, un conjunto de revelaciones que han capturado la imaginación y la fe de millones de personas durante más de un siglo. Comenzamos con las apariciones en 1917, donde 3 niños pastores recibieron mensajes que contenían advertencias apocalípticas y promesas de salvación. Las 2 primeras profecías, que ya se han cumplido, ofrecieron visiones del infierno y predicciones sobre las guerras mundiales, mientras que la tercera sigue envuelta en un aura de misterio y controversia. Hemos discutido las diferentes interpretaciones de esta tercera profecía, desde la visión oficial del Vaticano que la conecta con el atentado contra el Papa Juan Pablo II, hasta las teorías que sugieren que su verdadero significado aún no ha sido revelado por completo.
también hemos visto cómo esta profecía ha resurgido en la actualidad, especialmente en el contexto de los desafíos globales que enfrentamos en 2024. Independientemente de cómo se interprete, la tercera profecía de Fátima sigue siendo un poderoso recordatorio de la importancia de la fe, la oración y la preparación espiritual. En un mundo donde la incertidumbre parece estar en aumento, estas revelaciones nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y el estado del mundo. Nos recuerdan que a pesar de los desafíos y las dificultades, siempre hay un camino hacia la esperanza y la redención, y que ese camino se encuentra en la fe y la devoción. Ahora más que nunca, es fundamental que no solo reflexionemos sobre estos mensajes, sino que también tomemos medidas. Si este video te ha hecho pensar, te invitamos a compartirlo con otros y a unirte a nosotros en oración por la paz y la conversión del mundo. Y si aún no lo has hecho, te animamos a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando temas que afectan profundamente nuestras vidas y nuestro futuro. Recuerda, el mensaje de Fátima no es solo una advertencia, sino también una promesa de esperanza. Que podamos todos estar atentos, preparados y fortalecidos en nuestra fe mientras enfrentamos lo que pueda venir. Gracias por acompañarnos en este viaje y hasta la próxima.